Buenas tardes, queridos culturáticos. Un día más aquí a nuestro super, ultra, hiper, mega maravilloso programa Onlycraft cultural en Radio Cucaracha. Hoy tenemos un programa pues muy especial, ya que es el número 13, sí, un número de supersticiones y de cosas raras, pero aquí en Onlycraft, yo no sé mi compañera, pero a mí el número 13 me encanta, la verdad. Bueno, yo soy más del 12, hija. Bueno, pues yo soy del 13, la verdad. Y bueno, además mi madre nació el día 13, ¿por qué no decirlo? Pues Ana, muy bien. Pues bueno, hemos decidido, hilando también un poquito con el programa anterior, dedicar este programa a los asesinos más sanguinarios de la historia. Y queremos aclarar que bueno, que el programa anterior era totalmente de broma, aunque sí que las leyendas que contamos, pues sí, eran reales. Pero bueno, eso ya profundizaremos un poquito más en ello más tarde. Y bueno, recordamos desde ya que podéis seguirnos por nuestra página de Facebook, canal de YouTube, el iVoox, el blog y bueno, todo escrito igual, Onlycraft. Y que como siempre podéis escucharnos en directo en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM y online en www.radiocuca.org de 7 a 8. Y bueno, para meternos un poquito en el tema de hoy, os dejamos con un dato culturático que creemos que sin duda tiene muchísimo que ver con el programa. Ahí va. El dato culturático. Buenas tardes, culturáticos. Bueno, pues hoy el dato culturático va sobre Erzsébet Báthory. No sé si la conocéis, pero os pongo un poco en contexto. Erzsébet fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de su país y ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Erzsébet tiene el récord Guinness de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad con 630 muertes. Mujer, ¿vale?, que ha asesinado más. Según algunas opiniones, los crímenes atribuidos a la condesa pudieron ser invenciones de sus enemigos en un contexto político muy complejo para buscar su perdición y su muerte y quedarse con sus tierras. Según la leyenda, Erzsébet Báthory fue una cruel asesina, como os decía, obsesionada por la belleza, que utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas y pupilas para mantenerse joven en una época en que una mujer de 44 años se acercaba peligrosamente a ser una anciana. La leyenda cuenta que Erzsébet vio a su paso por un pueblo a una anciana decrépita y se burló de ella. La anciana, ante su burla, la maldijo diciéndole que ella también estaría como una vieja en poco tiempo. Todo empezó en 1604, poco después de la muerte de su marido. Una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelos mientras la estaba peinando. Al principio, la verdad, tuvo suerte. La condesa reaccionó simplemente reventándole la nariz de un fuerte bofetón. Y digo suerte cuando lo normal entre la nobleza de la época habría sido sacarla al patio para recibir 100 bastonazos. Pero cuando la sangre de la muchacha la salpicó en la piel, Erzsébet se fijó que allí a donde había caído la sangre de la chica desaparecían las arrugas y su piel recuperaba la lozanía juvenil. La condesa, fascinada, pensó que había encontrado la solución a la vejez y que siempre podría conservarse bella y joven. Todas las leyendas sobre canibalismo aseguran igualmente que la sangre humana prolonga la juventud. Tras esto, tras consultar a sus brujas y alquimistas, desnudaron a la chica, le hicieron un profundo corte en el cuello y llenaron un barreño con su sangre. Erzsébet se bañó en la sangre, o al menos se embadurnó con toda ella, y probablemente la bebió para recuperar la juventud. Entre 1604 y 1610, los agentes de Erzsébet se dedicaron a proveerla de jóvenes entre 9 y 16 años para sus rituales sangrientos. En un intento de mantener las apariencias, habría convencido al pastor protestante local para que sus víctimas tuviesen entierros cristianos respetables. Pero cuando la cifra comenzó a subir, este comenzó a manifestar sus dudas, porque morían demasiadas chicas por causas misteriosas y desconocidas. Así es que ya la amenazó para que se callase y comenzó a enterrar en secreto los cuerpos desangrados de las chicas. Esta es al menos la versión de este pastor que os digo, que fue quien la denunció oficialmente más tarde. En 1609, Erzsébet, por la falta de sirvientas en la zona, como consecuencia de tantos crímenes, cometió el error que acabaría con ella. Utilizando sus contactos, comenzó a tomar a niñas y adolescentes de buena familia para educarlas.
Algunas de ellas comenzaron a morirse pronto por las mismas causas misteriosas y desconocidas. Esto no es raro en aquella época, con sus elevadísimas tasas de mortalidad infantil y juvenil, pero en el internado de Ersebet el número de fallecimientos era demasiado alto. Ahora las víctimas eran hijas de la aristocracia menor, por lo que sus muertes eran consideradas más importantes. Hacia el final, muchos cuerpos se ocultaron en lugares peligrosamente insensatos, como campos cercanos, hilos de grano, el río, el jardín. Finalmente, una de las víctimas logró escapar antes de que la matasen e informó a las autoridades religiosas. Se la juzgó y murió emparedada en su castillo. Es imposible saber hoy en día qué sucedió realmente desde el punto de vista psiquiátrico. Ersebet Bathory sería una anomalía que se sale del patrón común de todos los asesinos en serie conocidos. En la época era común castigar cruelmente a los siervos y pupilos y ejecutar incluso a pequeños delincuentes de las maneras más espantosas. Quizá fuera sádica, no lo sabemos, y en consecuencia se aplicara especialmente a la hora de imponer disciplina o incluso obligar a sus sirvientas a tomar parte en prácticas sadomasoquistas. Ninguna novedad para la nobleza de su tiempo, o quizá fue realmente una torturadora y asesina en serie, simplemente que se amparaba en su estatus y que solo se perdió cuando, por falta de nuevas víctimas, entre la plebe recurrió a las hijas que formaba parte de la nobleza menor. ¿Tú sabías esto, producción? ¿Qué te parece? Pues no, la verdad que no, y tengo que decir que me dejaste muy sorprendida este lunes cuando nos pusimos a hablar de todos estos asesinos y gente no escabrosa de la historia. Condesa. No, la verdad es que no. Me parece, iba a decir un taco, pero prefiero decir impresionante lo que llega a hacer las mujeres por conseguir belleza. De verdad, espectacular. A ver, como digo, esto es la leyenda negra. Esta leyenda también hay que tenerla, quiero decir, hay que tener en contexto que también esta condesa tenía muchas tierras y muchos enemigos, pero sí, es verdad que cuando después tomaron su castillo y se le investigó, había muchas niñas o chicas o adolescentes desangradas. Tú me lo has dicho, prácticamente ¿sí? Tiene el Guinness. Sí, no, lo tiene. Bueno, pues lo tiene, o sea, creo que no hay absolutamente nada más que decir. ¿Quién haría esas cosas, sinceramente? ¿Vosotros tendríais cuerpo? ¿Tendríais la suficiente sangre fría como para...? ¿Tú la tendrías? Hombre, yo la verdad es que no, pero bueno, en un mundo donde no existe la nieve Q10, hija, ya lo que hay, ¿sabes? Ya, eso también es verdad, que vivieron una mala época de cremas, porque ahora vamos, tenemos para todo, 7 en 1 incluso, cosas así. O bueno, pues eso, que hoy el programa va a ir de asesinos en serie. Sí, esperamos que os haya gustado este dato culturático. Si no conocíais a la condesa, bueno, pues ya la conocéis. A mí me gustó, Lucía. Me alegro que te haya gustado. Y si queréis saber más sobre ella, bueno, hay muchísimas películas, hay libros. Quiero decir, de hecho se la acusó, bueno, esto os lo resumo, se la acusó también de vampirismo. De hecho pensamos en vampiros y se nos viene Drácula, pero no, que sepáis que esta mujer, bueno, pues también fue considerada vampira en su época. Bueno, pero es lógico, realmente ante el desconocimiento de qué hacía con esas víctimas, lo lógico es que si aparezcan desangradas piensen, oh Dios mío, es un vampiro. Sí, se la acusó de vampirismo también. Y bueno, pues tras esto comenzamos nuestro programa, empezamos una especie de pequeña sección, podemos llamarla así, sobre las atrocidades del nazismo, y para ello hemos seleccionado a 4 personajes de la historia que creemos, o bueno, nosotras nos han impactado realmente. Hay muchos más, evidentemente, pero bueno, había que quedarse con 4 y estos 4 han sido los elegidos. Así que nada, os dejamos con Magda Goebbels. Bueno, pues Magda Goebbels, está bien dicho, ¿no? Sí, sí, Magda Goebbels. La acabo de escuchar, pero no creáis que es fácil igualmente. Bueno, pues fue la esposa del primer ministro de propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels. Goebbels. Me apetece decir Goebbels. No Goebbels. Sé por qué. Fue conocida como primera dama del Tercer Reich hasta el matrimonio de Hitler con Eva Braun. Proveniente de una buena familia, fue considerada siempre de la alta sociedad alemana. En 1921 se casó con un multimillonario llamado Günther Quandt. Vale, Günther Quandt, con quien tuvo un hijo. Harald Quandt es el hijo, supongo, sí, que se convertiría en un piloto de la
Luftwaffe. De la Luftwaffe. Ella lo ha dicho por mí. Perdonadme, pero yo es que todos estos nombres en alemán, de verdad que soy incapaz. Soy incapaz, me cuesta en inglés, ¿cómo no me va a costar en alemán? Sí, perdona. Bueno, sí, pues perdona. Luftwaffe, que sobrevivió a la guerra. Ya en 1932, después de divorciarse, se casó con Goebbels, con quien tuvo 6 hijos. Fue considerada por Hitler como la mejor madre del Tercer Reich. Incluso la familia se había formado junto a Goebbels. Fue considerada el modelo ideal de familia aria nazi. El 22 de abril de 1945 fue la inminente derrota total. Magda y sus 6 hijos fueron al búnker. Al búnker, donde se hallaba Goebbels, y esos serían sus últimos días de vida. En el búnker habían improvisado un cuarto con 6 camas para los niños. Pasaban la mayor parte del tiempo jugando con Eva Braun y algunos perros como Blondie, el favorito de Hitler. Magda no pasaba mucho tiempo con sus hijos durante la estadía en el búnker porque se deprimía al estar con ellos. Se sabe que Hitler le ofreció a ella y a su familia un avión para su escape, pero ambos cónyuges se negaron. He sabido también que Albert Speer, yo y mis pronunciaciones, no de verdad, pasa nada, lo se siento entiende. Mucho, culturáticos. No, se entiende, estos apellidos alemanes también es lo que tiene. Ministro del Reich, quien tenía una buena relación con Magda, al momento de ir a despedirse del Führer, le ofreció una lancha para escaparse, junto con sus hijos, pero uno de los ríos que pasan por Berlín, propuesta que fue desechada por esta, claro. El 30 de abril, Magda había rogado a Hitler que no se quitara la vida, pero sus intentos fueron inútiles. Finalmente decidió envenenar a sus hijos y luego suicidarse. El 1 de mayo, a los 8 días de permanecer en el búnker, Magda durmió a sus hijos con somníferos. Luego les proporcionó veneno y finalmente murieron. Algunas versiones se contradicen entre sí. Algunas dicen que los niños murieron porque les dieron veneno encubierto en chocolates. Otra versión indica que fue una inyección que le hicieron pasar la vacuna y la más fiable, anteriormente descrita. Es la que indica que les obligó a tomar un somnífero diciéndoles que se trataba de medicina y tras dormirse les introdujo a cada uno una cápsula de cianuro en la boca. Después de matar a sus hijos, Magda lloró mucho y luego, al solitario en la mesa totalmente deprimida, luego se suicidó con su marido. Algunas versiones dicen que se dispararon mutuamente, otras que solo Goebbels se disparó mientras que Magda se envenenó. Y bueno, lo cierto es que sus cuerpos fueron quemados para evitar ser exhibidos como trofeo. Los cadáveres del matrimonio Goebbels, incluyendo sus hijos, fueron descubiertos por los rusos. Estos los embalaron y se los llevaron. Sus restos fueron enterrados en los jardines del cuartel general de la KGB en Magdeburgo en 1946. Y más tarde, Yuri Andropov, presidente de la KGB, ordenó quemar por completo y destruir definitivamente los restos de los Goebbels, de sus hijos, de Hitler y de Eva Braun, y sus cenizas fueron arrojadas al río Elba. Tras Magda Goebbels pasamos a Roland Freisler. Roland Freisler fue un abogado, militar, un político nazi, presidente del Tribunal Popular o Corte del Pueblo de la Alemania nazi. Fue uno de los más temidos e implacables jueces del nazismo. Especificaba farsas judiciales con su manera grosera y humillante de dirigirse a los encausados y la prohibición de usar cinturones, a fin de que se les cayeran los pantalones, ridiculizándolos delante de la audiencia. Ocasionó que hasta los mismos nazis del entorno de Hitler lo rechazaran. En 1969 se introdujo el decreto Criminales Juveniles Precoces, que permitía por primera vez en la historia judicial alemana sentenciar a pena capital a jóvenes. Debido a este decreto, más de 72 jóvenes fueron sentenciados a muerte. Freisler actuaba como juez, jurado y fiscal.
al mismo tiempo, así como anotador, controlando todas las sentencias escritas de su Corte Criminal Nacional Socialista. Se calcula que aproximadamente el 90% de las sentencias fueron de muerte y estaban determinadas de antemano, siendo el juicio una farsa judicial. Entre 1942 y 1945 se calcula en más de 5.000 ejecuciones, de las cuales 2.600 al menos son directamente responsables de Roland Freisler. Bajo su mando tenía más de 200 jueces inquisidores. En febrero de 1943, Freisler dirigió los juicios contra los jóvenes estudiantes de Múnich, quienes conformaban la organización disidente de la Rosa Blanca, que por si no os suena, la Rosa Blanca era una organización en contra de Hitler y del movimiento nazi, ordenando la ejecución sumaria de los hermanos Sophie y Hans Scholl, imagino que os sonarán, así como de los demás miembros de la organización. Estas ejecuciones fueron llevadas a cabo de inmediato en la guillotina por exigencia directa de Freisler. Cabe notar que Sophie y Hans Scholl tenían entre 20 y 22 años. El 3 de febrero de 1945 se encontraba juzgando en Berlín a muerte a alguna persona, ahora mismo no me acuerdo a quién, y antes de que terminara la audiencia se desató sobre la ciudad un bombardeo aéreo de los aliados tan repentino que impidió evacuar la sala. Tras el bombardeo, Freisler fue encontrado muerto debajo de una columna. Estaba muerto. Así que bueno. Vamos a hablaros ahora de Irma Gries, hija de Alfred Gries, un lechero que era disidente del partido nazi, y de Berta, una mujer que se suicidó en 1936. Irma dejó la escuela a los 15 años debido al poco empeño en los estudios y a sus intereses fanáticos en el partido de los Bund Deutscher Mädel, la Liga de la Juventud Femenina Alemana, que por supuesto su padre no aprobaba. En 1942 se presentó voluntaria para un entrenamiento en el campo de Ravensbrück, lo que, obviamente provocó la furia de su padre, contrario a esto. Cuando Irma llegó a casa con el uniforme, su padre la echó. Entonces ella lo denunció y consiguió que le metieran en la cárcel. Entre otras de sus actividades, trabajó 2 años en un sanatorio de las SS e intentó, sin mucho éxito, graduarse como enfermera. Irma Gries poseía una excepcional belleza física que escondía una sombría faceta de su personalidad. En 1943 ingresó en el campo de concentración de Auschwitz como SS en la Guardia Femenina y para finales de ese mismo año fue ascendida a supervisora, la segunda mujer de más alto cargo en el campamento después de María Mandel, a cargo de alrededor de 30.000 reclusas de origen judío. El ascenso se produjo a causa de su enorme fanatismo nazi y considerable sadismo que desarrolló. No olvidemos que Irma Gries tendría unos 18-19 años. Sí. Después de Auschwitz, su sadismo continuó en Ravensbrück y Bergen-Belsen, 3 campos de exterminios nazis, siendo detenida el 15 de abril de 1945 por los británicos en el último de ellos, junto a otros integrantes de las SS. Irma Gries fue una de las principales criminales de guerra en el juicio de Bergen-Belsen. ¿Está bien dicho? Sí, Bergen-Belsen. Vale, realizado entre septiembre y diciembre del 45. Las supervivientes de los campos que testimoniaron la acusación de asesinatos y torturas. Siempre usando pesadas botas, látigo y pistola, entre otras, claro. Irma Gries era conocida por dejar que los perros se lanzaran encima de las presas para devolarlas, asesinar, internas a tiros, a sangre fría, torturas a niños, abusos sexuales y palizas sádicas con látigos trenzados,
hasta provocar la muerte de víctimas. Al loro, ¿eh? Aunque Irma renegó de los asesinatos y manifestó que solo conocía el destino de las prisioneras solo por boca de ellas mismas, nunca renegó su ideario nazi y cantaba himnos de las SS en las celdas. La belleza de Gris se había trastocado en una mujer de rasgos endurecidos por la crueldad. Fue la más joven condenada a muerte por leyes británicas en el siglo XX, siendo ejecutada en la prisión de Hamelin, Alemania, el 13 de diciembre del 45. Sus últimas palabras al verdugo fueron «schnell», que es rápido. Al parecer, después de su ejecución, su cuerpo fue mutilado e incinerado para que después las cenizas fueran arrojadas al río Desagüe. Tras Irma Gris pasamos a uno mundialmente conocido, Josef Mengele. Josef Mengele, como creo que sabréis, fue un médico antropólogo y oficial alemán de las SS en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Es tristemente célebre por seleccionar a las víctimas que iban a ser ejecutadas en las cámaras de gas y por sus experimentos científicos y frecuentemente mortales con prisioneros. Tras el fin de la guerra huyó a Sudamérica, donde evitó ser capturado hasta su muerte. Mengele, como sabéis, se hizo famoso por, bueno, pues como os digo, por ser un médico de Auschwitz y por... Ay, perdón. ¿Sí? Se me olvidó decir una cosa de la tipa anterior, la Irma Gris. Sí, dime. Que era apodada la Bestia Bella. La Bestia Bella, sí. Que lo vimos en la búsqueda por internet. Sí, y también compartía con este que os estoy contando, con Josef Mengele, otro apodo que era el Ángel de la Muerte. Perdona, ¿y Irma Gris sí. no era la que hacía los libros de piel? Sí. Bueno, escogimos a esta tipa, por no llamarla de alguna manera. Sí, porque se dedicaba a quitar la piel de los judíos y emplearla para forrar libros. Sí, para encuadernar libros. Sí, creo que tenía sillones, una mesas, lámparas. En ese plan, vamos, ¿vale? Es muy normal todo. Escabrosa. Muy normal todo. Perdona que te haya nada, contado. Nada, no pasa nada. Por favor, continúa. Como os decía, mi compañera Irma Gris tenía múltiples apodos y uno de ellos lo compartía con Josef Mengele, que también Josef Mengele se le conoce en Auschwitz como el Ángel de la Muerte. Irma Gris en su campo de concentración, entre muchos otros apodos, también se la conocía, aparte de como la Bestia Bella, como Ángel de la Muerte. Bueno, como os decía, Mengele... ¿Quieres que siga yo un poco? Como quieras. Bueno, a comienzos de 1943, alentado por von Bercher, Mengele solicitó el traslado al servicio de campos de concentración, donde esperaba tener la oportunidad de realizar investigaciones genéticas con humanos. Con humanos. Como se está comentando mi compañera, se encontraba ya en Auschwitz. En 1720 su solicitud fue aceptada y lo destinaron, como se está diciendo, a Auschwitz, donde el oficial jefe médico lo nombró director médico del campo de familias gitanas en un complejo. A finales de 1941, Hitler decidió que los judíos de Europa debían ser exterminados. Por ello, Auschwitz... que en principio creo que será, ¿no? Sí, Auschwitz 2, pero bueno, esto ya es intentar leer, eso es intentar leer alemán, ya que me niego, ¿vale? Que en principio debía alojar trabajadores esclavos, pasó a ser una combinación de campo de trabajo y de exterminio. Allí llegaban en tren diariamente prisioneros de toda la Europa ocupada por los alemanes. Hacia julio de 1942, las SS ya realizaban selecciones que consistían en separar a los judíos. Los que podían trabajar eran admitidos en el campo de trabajo y los que no eran enviados inmediato a las cámaras de muerte a las cámaras de gas, a las cámaras de muerte.
En los grupos de los que debían morir, que normalmente eran 3/4 partes de todos los que llegaban, estaban casi todos los niños, mujeres con sus bebés, embarazadas, ancianos y aquellos que los médicos consideraban, tras una breve y superficial inspección, que no estaban completamente sanos. Mengele, miembro del grupo de médicos que hacían esta selección humana, no estaba obligado a realizar esta tarea, pero participaba con la esperanza de encontrar sujetos para sus experimentos. Estaba particularmente interesado en hallar hermanos gemelos y, al contrario que otros médicos que consideraban la tarea estresante y horrible, Mengele la realizaba con aires extravagantes, a menudo sonriendo o silbando una melodía. Bueno, vamos a hablaros ahora un poco de los experimentos que hizo el tal Mengele. Mengele aprovechó su estancia en Auschwitz como una oportunidad para continuar con sus estudios antropológicos y sus investigaciones sobre herencia genética, usando prisioneros del campo de concentración para experimentar con humanos, claro. Estos experimentos fueron totalmente acientíficos y no tuvieron para nada en cuenta la salud o la seguridad de las personas. ¿Para qué? Si al fin y al cabo, si no, se iban a ir para la cámara de gas, ¿no? En fin, Mengele estaba especialmente interesado en los gemelos idénticos. Gente con heterocromía, ojos de distinto color, enanos y sujetos con anomalías físicas. La Fundación Alemana de Investigación le otorgó una subvención que había solicitado von Bercher, a quien Mengele enviaba informes periódicos y diversas muestras. El dinero que le otorgaron se empleó en la construcción de un laboratorio de patología adjunto al Crematorio II en la prisión que os comentamos antes, Auschwitz II-Birkenau o algo así. Otro doctor, un patólogo húngaro de región judía, que llegó a Auschwitz el 29 de mayo de 1944, realizó en este nuevo laboratorio disecciones y preparó los especímenes para su envío. Las investigaciones de Mengele sobre los gemelos estaban pensadas en parte para demostrar la supremacía de la herencia genética sobre el antónomo y reforzar de esta manera la premisa de nazismo que defendía la superioridad de la raza aria. No sé cómo se dice este nombre, Lucía, ¿sugerencias? Nislith. Bien. Nislith afirma que los estudios sobre gemelos también están motivados por un deseo de mejorar la tasa de reproducción de la raza alemana a través del aumento de la fertilidad y de las oportunidades de engendrar gemelos de sujetos raciales desechables. Los presos que utilizaba Mengele en sus experimentos estaban mejor alimentados y alojados en el resto de internos del campo, y también tenían menos probabilidades de acabar en la cámara de gas, mientras eran objeto de investigación, por supuesto. El médico creó una guardería con zona de juegos para los niños con los que realizaba las pruebas, y para todos los menores de 6 años de etnia gitana, donde vivían en mejores condiciones que el resto de presos del campo de concentración. Cuando se visitaba a los niños, él mismo se presentaba como el tío Mengele y les ofrecía caramelos. Hay que tocarse... ¿El tío Mengele? El tío Mengele. Bueno, a pesar de ello, fue responsable de la muerte de un número desconocido de víctimas que él mismo mató a través de inyecciones letales, disparos, golpes y por medio de experimentos mortales.
Lifton describe a Mengele como un hombre sádico, sin empatía ninguna y extremadamente antisemita, que estaba convencido de que los judíos eran una raza inferior y peligrosa que debía ser aniquilada por completo. El único hijo de Mengele, Rolf, dijo que su padre nunca demostró ningún remordimiento por sus actividades durante la guerra. Gemelos judíos mantenidos con vida para ser usados en los experimentos de Mengele. Estos niños fueron liberados de Auschwitz por el Ejército Rojo en enero de 1945 y un médico que estuvo prisionero en Auschwitz dijo: era capaz de ser muy amable con los niños para que le tomaran cariño, les daba azúcar, pensaba en los detalles cotidianos de sus vidas y hacía cosas que nos gustaría realmente admirar. Y a continuación, el humo de los crematorios y al día siguiente o media hora después, esos niños eran enviados allí. Los gemelos eran sometidos a exámenes semanales y mediciones de sus atributos físicos por parte de Mengele o de alguno de sus ayudantes. Los experimentos practicados por el médico incluían amputaciones innecesarias de labios, inoculaciones intencionadas con tifus y otras enfermedades a uno de los gemelos y transfusiones de sangre de un hermano a otro. Muchas de las víctimas murieron en el transcurso de los procedimientos. Una vez finalizadas las pruebas, a veces los gemelos eran asesinados y sus cuerpos diseccionados. Nisley relata que una noche Mengele mató personalmente a 14 gemelos inyectándoles cloroformo directamente en el corazón. Si uno de los gemelos moría a causa de la enfermedad que le había inoculado, Mengele mataba al otro hermano para realizar informes comparativos post-mortem. Los experimentos de Mengele con los ojos incluyeron intentos de cambiar el color del iris a través de la inyección de sustancias químicas, de hecho tristemente por esto es bastante conocido, y el asesinato de personas con heterocromía, lo de un ojo de cada color, para extraer sus globos oculares y enviarlos a Berlín para su análisis. A los enanos de las personas con anomalías físicas les tomaban mediciones corporales, les extraía sangre y dientes sanos y les administraba de forma innecesaria drogas y rayos X. Muchas víctimas eran enviadas a la cámara de gas y después sus esqueletos se mandaban a Berlín para continuar con las investigaciones. Mengele buscó mujeres embarazadas a las que realizaba experimentos antes de enviarlas a las cámaras de gas. La testigo Vera Alexander describió cómo cosió por la espalda a 2 gemelos gitanos en un intento de crear gemelos siameses, pero ambos murieron por los efectos de la gangrena después de varios días de sufrimiento. Y bueno, tras esto, imagino que habréis cogido apego al doctor Mengele. Decir simplemente que nunca fue juzgado porque se escapó antes de que pudieran juzgarle por todos sus crímenes y murió de anciano, murió ahogado mientras se bañaba en el mar. Así que bueno. Mandamos un mensaje un poco encubierto a nuestros amigos los nazis. You've begun to weep your only fucking groups. Can you stand
La palabra guay de la semana. Bueno, voy a decirlo así clarísimamente, súper clarísimamente. Se nos ha colado la cuña de la palabra guay misteriosa que teníamos aquí de la semana pasada, pero bueno, tendrá que servir, ¿no? Pues bienvenidos una semana más, culturáticos del programa, a la palabra guay de la semana. Ya sabéis, adoptad una palabra y la palabra guay de la semana es... Paralelepípedo. Enhorabuena, paralelepípedo, por ser nuestra palabra guay de la semana. Pues dejando atrás esta maravillosa sección que hoy ha venido así misteriosa y ya sola porque le apetecía, seguimos ahora con el tema que nos atañe, asesinos en serie. Podríamos decir en concreto uno de los más famosos y sanguinarios de la historia. ¿Quién se os viene a la cabeza? Jack el Destripador. Por supuesto, Jack el Destripador. A mediados del siglo XIX, inmigrantes irlandeses arribaron a Inglaterra y se asentaron en sus principales ciudades. Entre los sitios ocupados estaba el East End de Londres, que desde 1882 comenzó a recibir también a refugiados judíos del este de Europa y de la Rusia imperial. La sobrepoblación comenzó a tener consecuencias en sectores del East End que antes habían sido prósperos, como Whitechapel, en donde el nivel de desempleo y personas sin refugio aumentó considerablemente. Una parte importante de la población vivía en extrema pobreza y proliferaron los barrios bajos. Problemas como los robos, la violencia, el alcoholismo y la prostitución se volvieron cotidianos. La prensa hizo eco en sus páginas del racismo y de la delincuencia, los disturbios públicos y la pobreza que imperaban en Whitechapel, el barrio que comenzó a cobrar una mala fama por la inmoralidad de su comunidad. Por si esto fuera poco, en 1888 los medios de comunicación nacionales dieron a conocer una serie de asesinatos grotescos y depravados que contribuyeron a un personaje sin identificar aún a día de hoy, el cual solo era conocido con el mote de Jack el Destripador. Si os digo Jack el Destripador, a mucha gente le viene a la cabeza de un asesino en serie que mató a muchísima gente. Y no, señores, mató, que se le hayan atribuido a él, a 5 mujeres, 5 prostitutas en el barrio de Whitechapel, nada más y nada menos. Pero sí que es verdad que la crudeza y la crueldad con las que mató a sus víctimas y el eco que le dieron los medios le hicieron muy famoso. Como os digo, fue un asesino en serie de identidad desconocida que cometió varios crímenes en 1888, principalmente en el distrito de Whitechapel, en Londres, así como en las áreas empobrecidas de los alrededores. El citado apodo se originó de una carta escrita por alguien que se adjudicaba los asesinatos bajo este alias, y como resultado de su difusión por los medios de comunicación, dicho nombre pasó a ser conocido por la sociedad en general. A pesar de ello, varias fuentes consideran que el documento, la carta, se trató realmente de una broma de mal gusto elaborada por algún periodista en un intento de aumentar el interés de la historia y al mismo tiempo tal vez de armar un escándalo. Los ataques que se atribuyeron involucraban a mujeres prostitutas de barrios pobres y tenían un modus operandi distintivo, que consistía en estrangulación, degollamiento y mutilación. La extracción de los órganos internos de al menos 3 de las víctimas llevó a pensar que el asesino tenía conocimientos anatómicos o quirúrgicos. Por otra parte, los rumores de que los asesinatos estaban relacionados entre sí se identificaron entre septiembre y octubre de 1888, periodo en el que apareció una gran cantidad de misivas escritas por uno o varios sujetos anónimos enviadas a Scotland Yard y a los medios. Uno de los textos, recibidos por George Last, del Comité de Vigilancia de Whitechapel, este era el que estaba a cargo de encontrar a Jack el Destripador, incluía medio riñón humano preservado, supuestamente de una de las víctimas. A George Last le llega una carta directamente a él que se llama Querido Jefe. Esta carta se supone que se le atribuye a Jack el Destripador y mandó 2, Querido Jefe y From the Hell. Y hace gracia, entendamos gracia, como la firma, ya que la firma no como Jack el Destripador, sino como cógeme si puedes, señor Last.
Debido al carácter extraordinariamente brutal de los asesinatos y el enfoque que los medios de comunicación les dieron a los mismos, el público creyó que en verdad se trataba de un único asesino, Jack el Destripador, cuando hay varias teorías de que no fue uno, sino fueron varios Jack el Destripador. La amplia cobertura que la prensa le otorgó a dicho evento provocó que alcanzara notoriedad a nivel internacional. Una investigación sobre los asesinatos en Whitechapel cometidos hasta 1891 no pudo resolver con certeza si todos los crímenes se conectaban con los asesinatos en 1888, y para entonces la leyenda de Jack el Destripador comenzaba a solidificarse. Como os digo, a Jack se le atribuye el asesinato de 5 mujeres conocidas como las víctimas canónicas, todas ellas asesinadas de la misma manera, aunque con alguna hubo más ensañamiento que con otro. Con la última, con Mary Kelly, fue el último asesinato atribuido a Jack el Destripador y fue sin duda el más horrible, grotesco y sanguinario de todos. Un aspecto característico en todos los asesinatos es que fueron cometidos durante la noche y en un fin de semana o un día antes, en la primera o en la última semana del mes correspondiente. La prensa y las cartas, como os decía, las cartas Querido Jefe y From Hell, que Jack mandó burlándose de la policía, anunciando cuándo iba a volver a atacar, hicieron que, aunque no lo atraparon, se volviera uno de los asesinos más despiadados y aterradores de Londres, de la época victoriana. Y bueno, tras la historia o leyenda, mejor dicho, de Jack el Destripador, yo, bueno, imagino que conoceréis igual no la leyenda en sí misma, pero sí que conoceréis el nombre de Jack. Yo la verdad es un asesino en serie, es un personaje que a mí realmente me causa bastante, bueno, pues me causa bastante misterio, me causa bastante inquietud. A mí pavor. Y bueno, yo verdaderamente... no sé si vosotros lo sabéis, pero yo, por ejemplo, yo pensaba que Jack el Destripador había sido famoso en Londres por asesinar a muchísima gente, cuando se le atribuyen, digamos, 5, pudieron haber sido más, pero se atribuyen 5 víctimas. Yo de esto me enteré cuando estuve en Londres y hice con mis compañeros de la carrera aquel viaje tan estupendo. Hicimos el tour de Jack el Destripador, hay un tour en Londres, y la verdad súper recomendable, porque te van contando la historia, te llevan a Whitechapel. Es un barrio que sigue existiendo, no como en la época victoriana, evidentemente, pero sigue existiendo a día de hoy. Te van contando pues dónde encontraron a las víctimas, te llevan a la taberna de Ten Bells, creo que se llamaba, que es la taberna donde supuestamente Jack el Destripador elegía a sus víctimas, sigue existiendo a día de hoy. Y bueno, la verdad merece la pena, es bastante curioso, el tour dura unas 2 horas y bueno, yo os lo recomiendo, si vais a Londres alguna vez, va a hacerlo, está bastante bien. Mitología. Bueno, pues en el anterior programa, como ya os decíamos, era de broma, pero las leyendas que contábamos no eran tan de broma. Lo que quisimos hacer en el otro programa fue enfocar el programa de un aspecto... Enfocarlo como un programa de broma, pero las cosas de verdad. Es un poco confuso, lo sabemos, pero bueno. Nosotras nos entendemos. Efectivamente, aquí en OnlyCraft entendemos lo que queremos hacer y bueno, esperamos que vosotros también. Pero bueno, que somos un poco especiales. Pues como os contábamos en el anterior programa, os hablábamos de forma mitológica de un personaje que sin duda pues nos pone un poquito los pelos de punta.
os vamos a refrescar la memoria. Era el sacamantecas, en la mitología asturiana conocido como sacauntos o sacamanteques. Se parece al hombre del saco, pero se trata de un arranque mercader de siniestro producto, ya que al hombro porta un gran saco en donde deposita el unto, la manteca o grasa de las personas que a él mismo destripa, usando un cuchillo que lleva para la ocasión. Una vez muertas, vacía la grasa y el sacauntos acude a los mercados donde vende la grasa para sacarse unas monedas para comer. Pues los orígenes de esta leyenda son reales, aunque curiosamente tan solo un niño fue asesinado por los precursores de esta leyenda, que es la mítica leyenda que se cuenta para dar miedo a los niños realmente, pero niños solamente se mató uno. Pues bueno, estos hombres del saco fueron asesinos de principios del siglo XX. El principal fue un tal Juan Díaz de Garallo, un rudo agricultor alavés, con rasgos físicos más típicos de un homínimo primitivo que de una persona de esa época. De tal Díaz Garallo fue un asesino y violador de mujeres, en su mayor parte prostitutas, a las que rajaba el vientre de forma atroz, y declaró 6 muertes, aunque se piensa que fueron muchas más por lo espaciado de algunos de sus crímenes. Como anécdota, para imaginar el rostro de los rasgos tan inusuales y terroríficos de este hombre, su captura se debió a una niña. Al cruzárselo por la calle y ver su horrendo rostro, imaginó que alguien con ese aspecto debía de ser el sacamanteques, ya veis vosotros. Y bueno, estaba azotando con sus crímenes aquellas tierras y se puso a gritar señalándolo. La gente, pensando que el hombre había intentado algún tipo de abuso a la niña, lo llevó al cuartelillo. Y Díaz de Garallo se vino abajo y confesó sus crímenes. Al final fue condenado a muerte, ajusticiado en garrote vil. Pero el apodo de sacamantecas viene de casi un siglo antes y su artífice es Manuel Blanco Romasanta, conocido también como el hombre lobo de Allariz. Este personaje nació en el año 1809 en un pueblecito de la Galicia profunda. Primero fue sastre hasta que enviudó y se dedicó a la venta ambulante de untos o grasas. Durante mucho tiempo los untos se usaban para engrasar las ruedas de los carros y mecanismos diversos como molinos y norias. En este punto es cuando fue acusado por los lugareños de que las grasas que vendía eran de origen humano y fue acusado y condenado por la muerte de un alguacil. Aquí comienza la rocambolesca historia de este hombre que se escapa de la justicia durante su búsqueda, asesina a 9 personas, más infringiéndoles terribles heridas con sus propios dientes e incluso comiéndose parte de sus cuerpos al más puro estilo de hombre lobo. Al final fue detenido y condenado a muerte, pero un hipnólogo francés pidió a Isabel II que revisara la causa y le permitiera estudiar lo que era un claro caso de licantropía, un desorden psicológico bastante desconocido en la época. La pena de muerte se transmutó en cadena perpetua. Romasanta moriría años después cumpliendo condena en la cárcel de Allariz. A estos dos casos se une el del crimen de Gador, que une la leyenda del hombre del saco a la del sacamantecas. Este asesinato sucedió en el verano de 1910 en un pueblecito muy cercano a Almería. Francisco Leona, un curandero con pocos escrúpulos, ayudado de Julio el Tonto, como se le conocía, un personaje con pocas luces evidentemente de la zona, secuestraron y mataron a un niño de 7 años con el único fin de extraer su sangre y su grasa para usarlos en la cura de un tercer hombre enfermo de tuberculosis llamado Francisco Ortega el Moruno. Según Leona, la sangre y la grasa de los niños tenían muchas aplicaciones terapéuticas, siendo la sangre regenerativa contra la vejez y diversas enfermedades, y los emplastes de grasa todo un milagro contra la tuberculosis. Los 3 elementos fueron condenados a muerte. El caso es que el cóctel terrorífico de todos estos casos dio lugar
al mito del terrible Sacamantecas, que durante más de 70 años fue el talón de Aquiles de todos los niños españoles, doblegando sus rebeldías a gusto y a placer de los padres. Hay que pensar que la comunicación en aquellos años no era tan fluida como ahora y que las noticias llegaban a los pueblos en muchos casos magnificadas y deformadas por los portadores, viajantes, mercaderes, que se quedaban con las escenas más espectaculares que escuchaban en sus viajes, creando sus propias historias. También es cierto que durante el paso de las décadas otros casos ayudaron a mantener estas leyendas en el candelero, como el de Enriqueta Martí, que no está tomada como precursora de este mito, pero a mi entender es la que mejor lo representa, porque este sí que fue un caso real en el que muchos niños fueron asesinados para sacar sus grasas y venderlas en un mercado negro muy floreciente en la Barcelona de 1912. Bueno, damos gracias a toda esta gente maravillosa que... No damos gracias. No digo a los asesinos, digo a la gente que pone las cosas en vale. internet, en Wikipedia, en los blogs... Que lo podía agradecer al final, pero bueno, me apetecía decirlo ahora. Ya, sin más. Gracias. Está. Gracias a todos por subir estas cosas, que al final somos todos unos desconocidos realmente. Porque pensamos que es uno y al final resulta que quizá no es tanto o es de otra manera. Bueno, pues ahora vamos a hablaros de los premios Darwin, que sabemos que no tienen mucho que ver con el tema de los asesinos, pero es para mirarlo también, es para mirarlo. Entonces, bueno, un premio Darwin es un premio irónico que se toma su nombre del creador de la teoría de la evolución, Charles Darwin. Se basa en el supuesto de que la humanidad mejora genéticamente cuando ciertas personas sufren accidentes, muertes o esterilizaciones por un error absurdo o un descuido. Se desechan los bulos, las leyendas urbanas o historias inventadas para recibir el premio. Solo se admiten historias que hayan ocurrido realmente. Los premios Darwin se conceden generalmente de forma póstuma al individuo o individuos que se elimina el acervo genético de la manera más espectacular. Sin embargo, hay una excepción respecto a la condición de que deben morirse para recibir el premio. Si un individuo no muere, pero queda incapaz de tener hijos, tendría la posibilidad de recibir el premio honorífico, mientras aún esté vivo. Este curioso premio ha motivado la publicación de varios libros y una película dirigida por Finn Taylor, titulada The Darwin Awards. ¿Está bien dicho? The Darwin Awards. Awards. Vale. Los premios... The Beast Award. Ya lo sabíamos. Dedicado a Kobe esa frase. Bueno, los premios Darwin han circulado en Estados Unidos desde 1985 a través de emails y en discusiones de un grupo de Usenet. En el archivo de Google Usenet están registradas las primeras concesiones de los Darwin. El 7 de agosto de 1985 apareció el artículo sobre una absurda muerte relacionada con una máquina expendedora, Vending Machine Tipover, o algo así. Vending Machine Tipover. Y el 7 de diciembre de 1990, otra acerca a un coche al que se le añadió el motor de un cohete, Hato Rocket Car. Esta última historia se difundió a través de un correo electrónico entre 1995 y 1997. Se han difundido por correo electrónico listas con los ganadores anuales de los premios desde 1991. Hay varias páginas web que recogen información sobre los premios. Una de ellas es Darwin Awards, que fue creada en 1994 y su actualización está a cargo de Wendy Notwood, su diseñadora, que también ha escrito varios libros
sobre este tema. Y ahora yo, personalmente, y a mi compañera le ha parecido bien, hoy tengo más o menos vía libre para hacer un poquito lo que quiera, os vamos a dejar con una canción de Defcon 2 que se llama Pánico a una muerte ridícula, que habla precisamente de algunos de los premios Darwin que se dieron. Quiero que, escuchadla porque realmente esos son premios Darwin, ¿vale? Bueno, y tras esta canción de Defcon 2, sí, toda esta gente, como decíamos, ganó premio Darwin. Es gente que evidentemente evolucionó. Bueno, tras esto os dejamos con una de nuestras secciones aquí en Onlycraft. Esperamos que os guste. El Cultutrol de la semana. Bienvenidos, queridos culturáticos, una semana más a esta super sección maravillosa, revilivantísima, estupendástica, fresquiliciosa, maldita sea, es revitalizante. Genial. Sí, y rimbombante. También. Por supuesto, y paralelepípeda, es genial. Esta sección es la leche. Bueno, el Cultutrol de la semana, sí señores, el Cultutrol. Pues hoy de Cultutrol, como va un poquito con este último tema, os vamos a dejar con un cachito de audio de este programa de 1000 maneras de morir, que la verdad es que no tengo ni idea en qué canal lo echan ni nada por el estilo. No sé. Pero los vídeos están en YouTube. Sí, los podéis ver todos en YouTube. Y podéis ver lo que queráis ahí. Así que sin más, os dejamos con La Rueda. Esta es la historia de Jed, un forajido. Ted, un chatarrero. Y un neumático. Todo empezó cuando Ted se detuvo a recoger algo en la cuneta.
Mientras tanto, en la carretera, ¡Oh, sí! Jed va a su bola. Él ignora las leyes, odia al gobierno y odia aún más ¡Cerdos! a la policía. ¡Tío! ¿Cómo está, señor? Estaba muy bien hasta que apareció tu culo, te lo aseguro. Más arriba, en la misma carretera, Ted sigue intentando subir la rueda a su camioneta. ¿Ha estado bebiendo? Claro que he estado bebiendo, soy americano. Tengo que pedirle que salga del vehículo. Es ridículo. Parece que Jed va a terminar en la cárcel. O quizá no. Jed se libra usando la pistola eléctrica del policía. Y ahora, el forajido tiene el control. ¡Sí! ¿Y ahora qué, cerdo? Y vamos a ver qué hace Ted. Ya casi tiene esa rueda. ¡Oh, no, 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 no! ¿Quién da las órdenes ahora? Jed está listo para cargarse al policía. ¡Te tengo en la mira, cerdo! En vez de eso, Jed es arrollado. La rueda le golpeó con tanta fuerza que la víctima voló por el aire. Seguramente le partió todos los huesos del lado derecho de su cuerpo. El impacto de la caída fue tan fuerte que le reventó el lóbulo frontal, la parte del cerebro donde está localizada la personalidad y el proceso intelectual. Así murió. ¡Cerdo, gruñe para mí! Jed era un tipo malo que estaba a punto de matar a uno de los buenos. ¡Te tengo en la mira, cerdo! Pero entonces su suerte cambió. Y Jed murió arrollado. Bueno, yo no sé qué cuerpo se os queda después de esto, pero a mí es que este programa personalmente me mata, porque yo vale que tengan muertes absurdas, porque realmente son muertes que dices tú, ¿cómo es posible? 1000 maneras de morir, espectacular. Es que además siempre los ponen de los super malos, pero por rollo, pegaba a su mujer, sin más, o quitaba a sus hijos. Era mal vecino. Sí, sí, bueno, y luego las frases míticas que dice rollo, lo que me comentaba antes mi compañera. A mí me mataba, bueno, no sé a vosotros, a mí me mataba, o sea, le paran porque iba borracho, lo que fuera, y el tío, con dos ahí bien plantados, le dice, tío, soy americano, tú diles a un guardia civil cuando te pare, tío, soy español, no me puedes parar. Por lo menos dice que ibas borracho o que llevabas 4 gramos de colacao mínimo. Mínimo. Pero mínimo, totalmente. 1000 maneras de morir, señores, muy recomendable para echaros unas risas. Sí, la verdad es que os recomendamos que si no, bueno, no sabemos dónde echan el programa, así que directamente meteos en YouTube y allí podréis encontrar lo que queráis ver, hay de todo. Vamos ahora a leeros un poema de Rimbaud. Y antes de empezar con él, voy a decir que no os asustéis, que nuestros amigos de Domingo de Ramos van a cambiar la hora del programa, entonces nos dejan un poquito de margen para que nos extendamos. Y allá vamos con el baile de los ahorcados. Baile de los ahorcados por Arthur Rimbaud. En la horca negra, amable manca, bailan y bailan los paladines, los flacos paladines del diablo, los esqueletos de los aladinos. Mi señor Belcebú tira de la corbata, de sus títeres negros que hacen muecas sobre un fondo celeste, y les hace bailar, de un puntapié en la frente, a los acordes de un antiguo villancico. Los títeres, chocando, entrelazan sus brazos escuálidos, como órganos negros. Los agujereados pechos, que en otro tiempo abrazaron gentiles damiselas, se entrechocan repetidamente en un horrible amor. Hurra, alegres danzantes, que ya no tenéis panza. Podéis dar volteretas, el tablado es muy amplio. Aupa, que no se sepa si es batalla o es danza. Rabioso Belcebú, en sus violines rasca que te rasca. Oh, duros calcañanes, jamás gastéis sandalias. Casi todos se han quitado su camisa, de piel. El resto no es ya desagradable, y se ve sin reparos. En los cráneos pone la nieve de un sombrero blanco. Los cuervos, cual penachos, se posan sobre estas cabezas de chorlito. Un mingajo tiembla
en las barbillas escuálidas. Se diría que son esforzados guerreros inflexibles, revoloteando en sombrías refriegas, golpeando armaduras de cartón. Hurra, que el viento silba, que en gran baile de los esqueletos. El patíbulo negro muge como si fuera un órgano de hierro, y los lobos responden desde bosques violetas, y allá en el horizonte el cielo tiene un rojo color de infierno. Quitadme de encima a estos capitanes fúnebres que desgranan disimuladamente con sus dedazos rotos, un rosario de amor sobre sus pálidas vértebras, muertos, que es que no es un convento. Oh, mirad cómo, en medio de la danza macabra, brinca en el cielo rojo un loco esqueleto. Se encabrita como un caballo desbocado, y sintiendo en su cuello aún la brida tirante, crispa sobre su fémur que cruje sus meñiques, con chirridos que suenan a risitas de mofa. Y como un saltimbanqui, entrando en su barraca, da volatines en el baile, entre los cánticos de las osamentas. En la horca negra, amable manca, bailan y bailan los paladines, los flacos paladines del diablo, los esqueletos de los aladinos. Bueno, pues poco más hay que decir, culturáticos, que estamos en Jueves Santo, que, no sé, festejad todos los que vais a las procesiones y esas cosas, que yo, por ejemplo, no soy de ello, pero bueno, hay para todo, y está ahí en toda España, pero que aquí en Asturias que también hay muchísimas, de hecho, que no dejéis de ir a verlas si estáis de paso por ahí, que siempre está bien. Hay procesiones muy bonitas por ahí. Sí, también las hay que tocan un poco las narices. Y yo lo digo porque en mi calle pasa una y a mí cuando pasa de tarde no me molesta, pero cuando pasa de noche me toca un montón las narices. Eso de que vuelva el santo a la 1 de la mañana, cuando se vio, hombre. No estaba muerto, estaba de parranda, tío. No, y ya te digo, de parranda se tomó una copa, no, se tomó 4, por lo menos. Es lo que hay. Disfrutad de la Semana Santa, aquellos, bueno, que os guste la Semana Santa. Desde aquí, yo personalmente, mi familia son cofrades, así que mi casa se vive bastante. Así que bueno, nada más, disfrutad de esta Semana Santa. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy, de OnlyCraft. Recordamos una vez más que podéis seguirnos por nuestras páginas de Facebook, canal de YouTube, iVoox y blog, todo escrito igual, OnlyCraft Cultural. Sí, bueno, y deciros que está un poquito parado todo esto de las redes sociales y tal, pero que enseguida volveremos a retomar actividad más constante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que estamos ahora, bueno, es fiesta para todos, por decirlo de alguna manera. Y aun siendo fiesta, aquí estamos, que no se diga. Que a mí hoy me preguntaron en casa, extrañaos. A mí también. Así que, sí, es cierto, a ti también. A mí también. Así que bueno, que sigue siendo Juernes, aunque sea Juernes Santo, así que con más razón, todos a salir a tomar algo por ahí. A honrar el santo, señores. Que OnlyCraft ya va honrando el santo desde, no sé, desde las 3 de la tarde. Sí, que por ahí más o menos. Nos fuimos a picar y seguiremos honrando al santo. Eso ahora esperamos. Un rato. Así que, bueno, no sé qué más. Agradecimientos, por supuesto, como siempre, a nuestro querido señor Jotilla, página soundcloud.com/JTJ. Recordamos que podéis escucharnos el jueves que viene de 7 a 8, quizá un poquito más, no lo sabemos, quizás sí, quizá no. De 7 a 8 en la 107.3 de la FM y en www.radiocuca.com.
que pues lo mismo que mi compañera, que esperamos que os haya gustado este programa, que como todos lo hemos hecho con mucho cariño, aunque haya estado un poco más así que otros programas que han quedado... A mí me ha gustado. A mí también, pero yo considero que yo por mi parte le he dado menos trabajo. No, hombre, no. Bueno, y bueno, sin más, que os dejamos con una canción que ya os pusimos el otro día, pero era música de fondo, que es de Mozart. Y ya sabéis, culturáticos, siempre es mejor Con un poco de magia. un poco de magia. Disfrutad mucho. Esta Disfrutad semana que del viene. jueves. Chao.